Buen día, María Paula Moreno, Mateo Mejía y Vanessa Flores, estudiantes de la Universidad de Ibagué, abordaremos un tema muy importante para el país, el conflicto armado en Colombia. Para ello realizaremos una entrevista a una persona que participó en este conflicto desde uno de los actores menos nombrados en la historia del mismo, el EPL. Primero haremos un breve contexto acerca de este actor armado. El Ejército Popular de Liberación, más conocido como EPL, es un grupo guerrillero colombiano, brazo armado del Partido Comunista de Colombia, basado en una ideología del marxismo, leninismo y maoísta. Fue fundada en febrero de 1967, sin embargo, inició sus acciones militares hasta 1968. Este grupo armado basaba su objetivo en establecer un Estado socialista en Colombia que presionara y derrocara al gobierno y así poder luchar por generar cambios sociales, políticos y económicos justos. En la década de los 80 transformaron su estrategia militar para priorizar la lucha política, concentrándose en consolidar un frente de izquierda en el país, lo que los llevó a salir de las zonas rurales para incursionar en las ciudades y expandirse internacionalmente. Fue entonces cuando se movilizaron hasta las fronteras con Venezuela y Ecuador. Incluso en 1984 llegaron a un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Belisario Betancur, el cual no se respetó. Pero pues fue hasta 1991 que, junto a otras guerrillas como el M-19, que el EPL firmó la paz con el gobierno de César Gaviria, donde 2.200 combatientes y 6.400 militantes clandestinos se desmovilizaron. Pero en 13 de los 18 frentes que lo conformaron quedaron pequeñas disidencias que se mantuvieron en la lucha armada. Estos cerca de 200 hombres quedaron al mando de Francisco Caraballo, uno de los fundadores y comandantes del EPL, que abandonó el proceso de paz. Las estructuras continuaron operando la década siguiente, algunas se volvieron delincuencia común, otras se unieron al paramilitarismo y otras fueron exterminadas por las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el EPL mantuvo su presencia en 10 municipios del norte de Santander, pero con la llegada del paramilitarismo al departamento disminuyeron su actividad militar, moviéndose hacia las zonas de difícil acceso pegadas a la frontera. Por casi año y medio, entre 1999 y el 2000, casi que desaparecieron, pero resurgieron en 2005 comandados por Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, abatido por el ejército en octubre de 2015. Antes de su muerte realizaban campañas militares junto el ELN para contrarrestar al paramilitarismo, pero con la llegada de Megateo se alejaron de los objetivos ideológicos para dedicarse exclusivamente al narcotráfico. Aunque realizaban acciones propias de la insurgencia, para las autoridades no eran más que una estrategia para mantener una imagen política, que en algún momento les permitiera beneficios en una eventual desmovilización. Bueno, Megateo estuvo interesado en maximizar las ganancias del narcotráfico y se alió con las FARC y los urabeños para traficar droga. Sin embargo, con la firma de paz y la salida del conflicto de las FARC, el EPL se propuso ocupar los espacios abandonados por esta guerrilla en el Catatumbo y otras regiones como el norte del Cauca y Valle del Cauca. Todo esto en busca de un mejor control de la producción de droga y de las rutas de tráfico. Fue así que inició una fuerte confrontación con sus antiguos aliados del ELN. Desde el 2016, las disidencias del EPL son denominadas por la fuerza pública como los Pelusos, que aunque iniciaron en una guerrilla de ideales marxistas en la década de los 60 y algunas de sus acciones violentas son propias de un grupo insurgente, hoy se dedican exclusivamente al narcotráfico, razón por la que son considerados un grupo armado organizado. Y su centro de operaciones es la región fronteriza del Catatumbo, en disputa con el ELN, donde cuentan aproximadamente con unos 400 hombres según cifras oficiales. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a una mujer reinsertada que participó en el EPL. Conoceremos su historia, sus pensamientos al respecto y sobre todo lograremos ubicarnos en un contexto diferente, un contexto desde una nueva visión acerca del conflicto armado que se vivió en nuestro país. A petición de la entrevistada, mantendremos toda su información en el anonimato. La única forma de referirnos a ella va a ser bajo su seudónimo, mientras fue parte de la organización, que va a responder al nombre de Marta. Y pues bueno, Marta, ¿cuáles fueron sus motivaciones para ser parte del EPL? Hola, las motivaciones, digamos que podemos indicarlas de la siguiente manera. Primero, la formación desde muy joven en el tema político y en tema de análisis de realidad de este país. Dos, también mi formación profesional, digamos soy docente y eso también me motivó
digamos, no solamente hacer parte del EPL, sino como hacer parte de un movimiento que buscaba la transformación de este país. Y tres, también creo que es por luchar por un mejor futuro para todos los colombianos. Vale, perfecto. Dentro, digamos, de este orden de ideas, exactamente usted a qué edad se unió a esta organización para, digamos, conocer, digamos, en qué momento de su vida se ubican estas motivaciones. Yo tendría que decirles que el EPL es el resultado de todo lo que fue un movimiento marxista-leninista en este país, el ML, y digamos que mi formación y mi participación empezó desde los 14 años, pero ya en el EPL fue alrededor de los 22 años. Vale, perfecto. Y pues ya usted siendo tan joven y en esos parámetros de su vida, ¿qué opinaba su familia con respecto a su participación? ¿Se mantuvo, digamos, de alguna forma escondida de ellos o cómo se dio este tema? A ver, inicialmente en mi familia, cuando yo empecé a los 14 años, digamos que no había mucho problema porque lo que iniciamos fue con unos amigos y por supuesto que mi gente no se daba cuenta de qué hablábamos, ni qué leíamos, ni qué información recibíamos. Posteriormente, entonces yo me caso, contraigo matrimonio y entonces con mi esposo empezamos a participar los dos. Mi padre no estaba de acuerdo porque en algunos momentos entendió que yo era, digamos, de izquierda, pero él también lo había sido y entonces no había mucho problema, digamos, no tuve muchísimos problemas. Marta, bueno, ya teniendo en cuenta lo que nos has comentado, ¿cuáles son las ideas que defendía el EPL? A ver, establecer un Estado socialista en Colombia, presionar y derrocar al gobierno de Colombia militarmente y luchar por cambios sociales, políticos y económicos de Colombia. Okay. Y en tanto la estructura organizativa, ¿cómo se repartían las actividades? O sea, ¿quién tenía las líneas de mando, los roles? ¿Y qué tipo de actividades tú ejercías? O sea, ¿las mujeres hacían lo mismo que los hombres? ¿O sí era equitativo? A ver, yo tendría que decirte que participé de una estructura organizativa que, digamos, en la parte urbana se llamaba Pedro León Arboleda, comando Pedro León Arboleda, y luego esto derivó en un frente que organizaron, ¿sí? Digamos que fue como una disidencia del EPL de Anorí, de Antioquia y demás. Entonces, donde estaba como comandante Caraballo, estaba como comandante también Oscar William, ¿sí? Y Pedro Vázquez Rendón. Entonces, esta gente, digamos, estos compañeros, decidieron irse a extenderse como hacia el Caquetá, en la parte rural de Florencia, y de otros municipios, allí como Belén de los Andaquíes y Morelia y demás. Entonces, digamos que la línea de mando es la línea de mando que había como en en estas organizaciones. Quisiera decir como que la estructura es un movimiento guerrillero, tiene una estructura militar, tiene una estructura de logística, estructura de comunicaciones, tiene una estructura educativa, ¿sí? Las líneas de mando, créame que hay mucha información de la parte organizativa que los demás cuadros que digamos así que nos llamábamos, no accedíamos a toda la información porque la información es compartimentada, ¿sí? Eso por seguridad, tanto de los mandos como de los cuadros y de la gente que hace todo el apoyo, pero sí puedo decirle que evidentemente habían responsabilidades, había grupos de trabajo, sé que habían equipos de trabajo. Y en cuanto a las actividades que yo realizaba, entonces por decisión propia lo que yo hacía era un trabajo educativo, un trabajo de masas, digámoslo así como se llamaba en ese momento, y también un trabajo de logística y de apoyo a las necesidades, digamos, que planteaban algunos mandos de la organización. Ok, Marta. Al hacer parte de este grupo del EPL, ¿qué consecuencias personales, familiares, sociales tuvo su participación? A ver, consecuencias personales, digamos, tienen que ver con que yo me desplacé del Tolima
me desplacé al Caquetá. Yo era madre de 3 hijos, ¿sí? Y entonces pues digamos que eran toda mi responsabilidad porque mi compañero sí hacía parte de la estructura militar y lo veía cada mes por ahí. Entonces digamos que las consecuencias fue que asumí la responsabilidad de mi familia, tanto en lo económico como en lo, digamos, como en todo lo que es su protección y demás, porque él estaba dedicado expresamente a toda la parte militar y a toda la parte de conducción, digamos, de la organización. Y consecuencias sociales, evidentemente, cuando uno participa en este tipo de organizaciones, se reduce como a los mismos compañeros y algunos compañeros de trabajo, pero digamos que la gente, mi experiencia personal, que era docente, sí, muchos compañeros pensaban que yo pertenecía a alguna agrupación, pero pues yo nunca lo manifesté ni nunca me lo preguntaron, y porque si nos diferenciábamos de otras organizaciones, pues digamos, insurgentes, en la medida en que no éramos muy explícitos para estar informando de dónde éramos, qué hacíamos, para dónde veníamos. Digamos que sí se manejaba un poco la clandestinidad. Okay. A través de esta consecuencia personal que tuviste, que pues fuiste desplazada, ¿cómo se da tu exilio del país? Ok, ubiquémonos en 1979. Nosotros llegamos al Caquetá 78 y en el 79 ya había un trabajo muy fuerte, digamos, desde los docentes en el Caquetá. Evidentemente yo hacía parte digamos, de todo ese movimiento, se llamaba Asociación de Institutores del Caquetá, y las condiciones también para mi excompañero, el papá de mis hijos, también se fueron agudizando porque al no tener los suficientes recursos, entonces ellos debieron hacer una serie de acciones que los pusieron en peligro, y además hay que entender que estábamos en el gobierno de Turbay Ayala y había el Estatuto de Seguridad, y entonces el jefe, digamos, de la parte militar era Camacho Leiva, y en esa época empezaron a darse en todas las desapariciones, torturas, aplicar el Estatuto de Seguridad, y entonces la justicia militar empezó a funcionar, y decidimos entonces salir del país también porque teníamos una serie de diferencias al interior de la organización, unas diferencias irreconciliables, unas diferencias que podían generar un problema en la integralidad de la vida de todos, y entonces decidimos con 4 compañeros más pedir asilo político primero en Francia. Eso fue en 1979, no fue concedido para Francia, pero sí lo negociamos con el embajador Ricardo Galán de México, y el 1 de noviembre salimos para México. Bueno, luego de contarnos su historia respecto a su exilio del país, ¿cómo fue su tránsito a la sociedad civil? Tendría que decirles que estuvimos en México, que fue nuestro país digamos, de asilo político, esa fue la condición migratoria. Estuvimos desde noviembre del 79, yo estuve con mis hijos desde noviembre del 79 hasta enero del 85. Al regresar, regresé en el marco del proceso de paz del doctor Belisario Betancourt. Hice todo el proceso de reinserción, tanto en la Comisión de Paz que lideraba Carlos Franco, y también aquí en la Gobernación del Tolima. Hice mi presentación, por un año estuve obligada a presentarme mensualmente en la Secretaría de Gobierno. Yo, digamos que el tránsito o reintegrarme a la vida, a la sociedad civil, fue facilitada por la presencia de mi familia. Ellos me acogieron, mi excompañero quedó todavía en México, y entonces digamos que fue lo normal. Yo me alejé de todo lo que significaba, digamos, esta agrupación, además porque soy respetuosa del Estado de Derecho, y entonces si yo he decidido reinsertarme, pues tengo que cumplir las normas que están aplicadas, y porque además en ese momento, digamos, no tenía ningún interés en tener ningún compromiso político, ni acercamiento, ni nada por el estilo. Me dediqué a mi familia, y digamos que entendí que mi compromiso fundamental era con ellos,
y lo romántico que había pensado de ayudar a todos los colombianos, a todos los niños, no estaba a mi alcance. Entonces me dediqué a mi familia, y tanto la que yo había creado como la familia, pues mis hermanos y demás, y seguir analizando como digamos el devenir de la historia de este país, que siempre me ha preocupado y siempre me preocupará. Ok, sabemos que hacer parte de estas organizaciones no debe ser nada sencillo. ¿Cómo es la vida de una mujer que hace parte del EPL y que vela por la protección y bienestar de su familia, teniendo en cuenta que nos contó que tenía esposo e hijos? A ver, es una vida de mucha conciencia social, es una opción que uno toma de luchar por la sociedad y de luchar también por su familia. Entonces, al ser una opción no es tan difícil, no se complica. Al tener la formación política que tenía, pues también me permitía, digamos, dimensionar como el compromiso que había adquirido. No es fácil porque en determinado momento me pidieron renunciar a mis hijos, siempre lo tendré que decir porque me impactó demasiado. Decir, si yo quería hacer vida clandestina dentro de la organización, entonces yo debía dejar a mis hijos y no podía andar con ellos, y eso no era lo que yo tenía pensado como proyecto de vida, y entonces renuncié a eso, y por eso también, digamos, me hice a un lado y también me exilié, nos exiliamos. Es una vida dedicada a la gente, dedicada a la parte educativa, dedicada a pensar en el bienestar de los demás, y también dedicada como a analizar la política y a mirar cómo se desarrollan todos los conflictos digamos en Colombia. También es una vida, digamos, defendiendo mucho lo que es el tema de los derechos de las mujeres, ¿sí? Y de todo su desarrollo tanto familiar como profesional. Bueno, después del acuerdo de paz se dice que aquellos que continuaron en el EPL se dedicaron al narcotráfico. ¿Qué opina usted de que el propósito original de la organización como grupo revolucionario se haya distorsionado? Evidentemente hace parte del distanciamiento que tomamos, porque no consideramos que sea esa la fuente de financiación, sin dejar de entender que la historia de este país, digamos, está permeada por el narcotráfico, que somos una narcosociedad, y que lamentablemente los grupos revolucionarios, en su afán de utilizar todos los medios posibles para poder acceder al poder, digamos, cayeron en la trampa, digo yo, de obtener dinero fáciles. Por eso también distanciamiento con lo que ha sido el tema de las FARC, porque evidentemente para competir con un Estado con todos los recursos, pues un ejército irregular tomó una decisión en la que yo no estoy de acuerdo, porque el tema de narcotráfico es el tema de la droga y es el tema de dañar a los jóvenes, a la gente, a la sociedad, y mire dónde estamos, ¿sí? Porque no es un secreto para nadie que muchísimos dirigentes de este país hacen parte de lo que es todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, finalmente, ¿cuál es su perspectiva de los acuerdos de paz, hablando específicamente del acuerdo hecho en 1984 con el gobierno de Belisario Betancur? Considero que fue un muy buen momento, digamos, en esa época, debido a la confrontación y a los problemas que se daban. La perspectiva de esos acuerdos, es decir, creo que fue como el momento de explorar el diálogo para resolver este conflicto armado que hemos tenido por casi 60 años. Me parece a mí, mi parecer es que tanto la opción del desarme, de la entrega de las armas, de la reinserción de los militantes a la vida civil, fue un primer paso a lo que hemos venido observando y viviendo, digamos, desde esa época hasta llegar a los acuerdos de paz del presidente Santos. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por responderlas. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por el interés en este tema, desde la disciplina académica que ustedes desarrollan,
invitarlas también a que no pierdan el análisis de realidad de lo que sucede en nuestro país y que como jóvenes, como decía Garzón, si no son ustedes los que van a hacer el cambio, ¿quiénes entonces? Podemos concluir que no hay una única visión respecto al conflicto armado. Hay una gran diversidad de historias que deben darse a conocer y nuestro propósito es exponer esta perspectiva que no suele ser tan conocida o escuchada. Asimismo, como ciudadanos colombianos, es nuestro deber orientarnos desde nuevos criterios, tanto políticos como sociales y de realidad de nuestro país, ya que todas yacen de una historia que debe ser conocida. Todo esto mediante un enfoque humano y empático a diferentes situaciones e ideales. Muchísimas gracias por escuchar.